Hemos vuelto. Bienvenidos a la temporada del Benidorm Fest 2026, esta vez sin ir a Eurovisión. Comenzamos la temporada y voy a comenzar con la canción que para mí más destacó en el recap, ya que reaccioné al adelanto de las 18 canciones que participan en el Benidorm Fest 2026. De momento voy a ir reaccionando a las canciones que más me llamaron la atención en ese adelanto. Pero si veo que alguna canción empieza a despuntar, sobre todo cuando empiezan a salir los resultados de los streaming, igual lo cambio y adelanto, también dependiendo, por ejemplo, si me pedís en comentarios mucho la reacción a alguna canción. Pero de momento, como la que más me llamó la atención fue la de Luna King, voy a comenzar con Bomba de Amor. Pues primera reacción de una canción del Benidorm Fest 2026. Luna King nos canta Bomba de Amor. 3, 2, 1, play. Ayer Vale, saliste a comenzamos. tomarla, Ok. que justo fue luna llena. Qué bueno Ella que es luna haciéndose promoción a llena. sí misma mencionando Otra luna vez es llena. luna llena. Luna. Tú le contagias tu baile a todo el que te mira. Eres dura como Vale, callejera, la voz como está gasolina. Noto que muy imitan el retocada. aire, Miss Catalina. Cuando dices que te vas, sé que te quedas en la esquina. Dices Vale. Fíjate que por el adelanto sé que en algún momento va a venir un ritmo de salsa cubana, pero de momento el ritmo es bastante comercial, comienza con mucho retoque en la voz, mucho autotune, es decir, ese que era su sello y más o menos por lo que se dio a conocer en el Benidorm Fest porque no le dejaban utilizarlo y se retiró de voy la a primera morir, edición. Porque es cierto que en este género musical, que es pop latino, pero lo que quería decir que aunque sabemos que va a derivar en salsa, tiene un poco un ritmo trap urbano, por lo menos para mí, y es cierto que en ese género de música sí que se utilizan mucho los efectos vocales. Entonces pegan esta canción, pero bueno, ya sabemos que ella va a cantar plenamente en directo, así que no hay ningún problema. Entonces ha comenzado con esas guitarras veraniegas, pero luego ya el ritmo ha empezado en un trap más latino con ese efecto vocal que es característico de ese sonido. Así que vamos a ver ahora cómo deriva la canción ese sonido de salsa cubana. De momento es muy comercial, que es algo que ya se sabía con el adelanto. contagias tu baile a todo el que te mira. Eres ¿Ves? dura como Esto callejera, como incluso se parece a gasolina. Bad Noto que Gyal, por imitan el tanto, aire, Miss efecto en la voz, Catalina. Cuando dices que te vas, sé pero que esto te ya quedas es en la para mí un esquina. poco Dices trap que a mí no latino. me vendes tu amor, me Aquí regalas tu entra el amor. ritmo. Que me quieras es una bomba de amor, una bomba. ¿Vale? Que me quieras es una bomba, Miss Buah, es que Catalina. es Quiero muy morderte esa bueno el bemba estribillo. fuera de liga, no hay manera de Y que además, conmigo para tú cantarlo me en directo es pidas que y la yo veo por recorriendo el conseguirlo no escenario me con cuesta fuerza la y vida. atrapando Eres a todo el una bomba, público Miss con el Catalina. ritmo. Quiero morderte esa bemba fuera de Quiero liga, no hay morderte esa manera de que bemba. algo tú me pidas y yo por conseguirlo no me cuesta la vida. Eres divina, natural, crudita y yo te como. Vale, wow. O sea, la canción es plenamente comercial porque ha hecho algo que me gusta muchísimo porque últimamente en las canciones modernas, o bien es un estribillo con poca letra y te meten un instrumental, o algo que me molesta mucho de la música comercial que intentan hacerte un preestribillo muy poderoso y luego un estribillo más plano porque tiene poca letra y el instrumental. O un estribillo muy currado y el resto de la canción, las estrofas de preestribillo, que no te dice nada. Y en esta canción, que ahora lo vamos a escuchar, la canción ha crecido como tiene que ser en el preestribillo y en el estribillo, y ahora que comienzan las siguientes estrofas, en vez de bajar el ritmo, lo ha mantenido. Sí, porque eso es, no pierdes la energía que ha creado el momento y sigue, entonces la canción va ascendiendo. Bien, por fin, no estas canciones que de repente te llenan de energía y te vuelven a bajar, te llenan y te vuelven a bajar. Por fin, una canción como antaño que empiezas poco a poco y vas subiendo. Espérate, a ver si ahora me voy a tragar esas palabras y espero que no. Ya lo dije en el adelanto, el estribillo me parece literalmente una bomba. Porque este ritmo, iba a decir caribeño, este ritmo de salsa cubano, destaca. Si tú estás en tu casa y no estás mirando, cuando empieza este ritmazo vas a mirar. Y ya la música te atrapa, entonces con nada que lleve un vestuario a juego, una iluminación acorde y buena actitud, no necesita más parafernalia porque la música te está llenando, solo necesita energía y actitud y ya tiene una puesta en escena. Entonces, cuanto más la llene de elementos, como un vestido peraniego largo que juegue con la cola, con el vestido, aunque ella es muy transgresora, entonces no creo que vaya a ir con un vestido veraniego de cola larga como todos nos imaginamos, ni de coña, sorprenderá. Entonces, cuanto más te vaya impactando,
va a subir más puntos porque la música ya te está impactando y aparte que este es un género que actualmente en España es súper comercial. La música latina es lo que más se escucha. Entonces es literalmente una bomba. Vamos a continuar. Además, no es muy complicada vocalmente, pero sí porque tiene que cantarlo con fuerza y actitud. ¿Ves? Mantiene la energía del estribillo. No la pierde, sigue el ritmo. Bien, Luna, bien. Gracias por esto. ¡Dale! Mira el piano, mira el piano. Ese son cubano. Aquí va a bailar, obviamente. Vale. Vale, como lógicamente se repite el estribillo al ser una canción comercial y un estribillo así que pretende que se te quede en la cabeza, te quedes enganchado y una y otra vez, para hacer una actuación en directo, sobre todo en un concurso donde van a sonar 18 canciones en directo y tienes que ganar una, y ya partes de la base que tienes una canción que por el ritmo destaca, para que no se haga repetitivo, puedes empezar la actuación en una parte del escenario y hacer, por ejemplo, los estribillos en distinta parte del escenario con distintas coreos, y ya es distinto y no se hace tan repetitivo, aparte de hacer coreografía distinta en cada estribillo. Aunque es cierto que si buscan la viralidad, pueden hacer lo de hacer los estribillos en distintas partes del escenario con distinto fondo y repetir la misma coreografía para buscar esa viralidad luego en TikTok de ese clip y que la gente lo haga. ¿Sabes? Pueden hacer esas dos cosas. Pero veo que es una canción que es muy fácil de escenificar porque con ese ritmo, con alegría, diversión y desparpajo es suficiente. Pero con lo creativa que es Luna Key seguramente van a intentar sorprender con algo. Y es cierto que es una canción que como incluso te puede llevar a carnavales, es que puedes hacer parafernalia, porque se puede justificar como, algo carnavalero, algo de carnavales, ¿sabes? Reina del carnaval. Verás tú, ya está, ya lo tengo, es Luna aquí. Esta va a salir vestida de reina del carnaval. Vamos, es que ya, clarísimo. La corona, pedazo de plumas, reina del carnaval. Ya está, adjudicado. Play. Me parece un temazo, es que me parece muy buena esta canción. Además, se te queda. Está hecho para eso. Va, bomba. Bomba, bomba. Escuchando la primera vez, es que está diseñada para esto. Vale, esto también es el típico speech muy característico en este tipo de canciones. Tener este momento de discurso, de hablar, porque estás lanzando ese mensaje, esa reivindicación. A ver, el origen de la salsa ha sido muy debatido, ya que tiene muchas mezclas de ritmos latinos y afroamericanos, pero se entiende que se originó en Cuba. Pero, por ejemplo, en Nueva York en los años 60, antes de hacerse comercial en los años 70, con Celia Cruz, etcétera, en Estados Unidos, sí que la cultura latina, de allí estadounidense, de Nueva York, utilizó la salsa para mostrar su cultura como sonido, para dar su voz. Por eso, por ejemplo, si vamos a canciones de Celia Cruz, La vida es un carnaval, que es la más famosa, ella también, en mitad de la canción, empieza y hace su speech de para todos los que sufren, para todos los que pasan mal. Y es algo, pues a lo mejor que pretendido o no, forma parte del género. Sé que Bad Bunny en su último disco también en canciones de salsa ha metido denuncia social y canciones políticas. Entonces, en este caso, esta canción, de momento no veo ningún tipo de denuncia ni nada, pero tiene esta parte hablada y de discurso, ¿vale? Que me lleva pues, a ese origen, que esto lo hacía Celia Cruz y lo han hecho muchísimos antes dentro de la salsa, por eso lo quería decir. Y aparte que le viene estupendo, pues he estado bailando antes, ahora se calma y se pone a hablar y así va recuperando la respiración, hablando y cogiendo actitud para enfrentarse al último estribillo. Así que vamos a terminar la canción. Tus labios, préstame, cantando 1.51. Vale, después del discurso, ahora más cantado porque has repasado, me parece inteligente. Vamos. Este cambio de ritmo no me lo esperaba. Más pausado, más sensual, como más erótico, como la letra. Y ahora ya volvemos al mismo, ¿no? Aquí imagino que gritará para sustituir ese. Vale, ha sido inteligente porque después del puente de la parte de discurso ha tenido como una parte cantada, que eso es inteligente como en el discurso reposa la voz, ahora puede cantar
un poco y ya en vez de volver con el mismo ritmo que teníamos para hacer un final más creciente, para hacer un final poderoso hacia arriba, ha bajado un poco el ritmo. Fíjate que he dicho, mira, la canción iba así, 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 ya sabía yo que como es la música comercial, que me iban a hacer estas jugadas de bajarme el ritmo. Lo veo inteligente porque no sé si está pensado para el directo, para poder reposar la voz para el final, ¿sabes? Porque sí que en los dos primeros estribillos va a tener que bailar mucho porque pega, por lo menos moverse con mucha actitud. Y ahora esta parte a lo mejor sí que puede bailar más una salsa, pero hacerlo no de una forma tan enérgica porque el ritmo no va con tanta energía. Entonces, si ella no es una experta en bailar salsa, pues no queda mal que baile un poquito pues como una persona normal y corriente bailando cuando le han enseñado salsa, por ejemplo. Desde mi punto de vista o desde el punto de vista de consumo, digo, qué pena porque me hubiera molado que tuviese un final más explosivo, que seguramente ahora lo tendrá y terminará igual. Pero por otra parte me gusta porque se ve también más el instrumental y creo que es inteligente para hacer una mejor ejecución en directo también. Pero sobre todo también porque apreciamos mucho más el instrumental. Ahora se han escuchado creo que las maracas, se aprecia más en esta parte ralentizada todo el pedazo instrumental y de música que tiene la canción. De amor, que me quieras es Mira, una esto bomba aquí de amor, retocado puede meter un una grito, porque bomba. como está retocado en directo puede Que hacer me ¡es una quieras es bomba de una bomba, amor! Miss Catalina. Quiero Aquí empieza el morderte esa ritmo otra bamba vez. fuera de liga, no hay manera de que algo Hombre, me no hubiera fluya si gustado yo por conseguirlo que no me arrancase ya cuesta la vida. directamente con el Es una ritmo bomba, bomba, del bomba. estribillo, pero bueno. Es una bomba, 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 bomba. bomba, Tu amor es bomba. una bomba, bomba, bomba. Es una bomba, 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 bomba. bomba, bomba. Bomba de amor. Yeah, 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 yeah. Es una Mm. bomba. Me parece interesante el final, no me esperaba que fuese a terminar así. Bomba de amor. Uy, las trompetas. Ole, ole, este ritmillo. Toma. Pues me ha sorprendido en el final porque me esperaba que iba a terminar básicamente como el estribillo y que no iban a dejar esa parte del lucimiento de la música, esa parte del lucimiento del ritmo, que por otra parte las canciones de salsa suelen terminar así, suele seguir la banda tocando mientras el artista se va, etcétera. O sea, que han respetado un poco como el género. Pero es cierto que pensaba que lo iban a haber hecho como más pop y más comercial. Lo cual es guay, porque respetan el género, es más puro, tiene parte comercial, pero también no tanto. O sea, que musicalmente hablando me parece muy guay esa decisión. Vale, no pensaba hacerlo, pero por reírnos, venga, vamos a leer la letra. Ayer saliste a tomarla. Fácil. Salimos de copas. Y justo fue luna llena. ¡Au! Qué bueno que es luna llena. Otra vez es luna llena. Ella haciéndose automarketing. Luna King es luna llena, que al final es juego con su nombre y aparte juego de luna llena como noche caliente. Ya me entendéis. Tú le contagiabas tu baile a todo el que le mira. Eres dura como calle, cara como gasolina. Ella es puro fuego ardiente. Noto química en el aire, Miss Catalina. Si lo de Miss Catalina es por algo y es una referencia, no sé cuál es. Así que si lo es, decídmelo en comentarios, please. Cuando dices que te vas, sé que te quedas. Eso ya lo hizo Chenoa, cariño. Dices que a mí no me vendes tu amor, me regalas tu amor. Oye, esa frase es muy buena. No me vendes tu amor, te lo estoy regalando porque me gustas tanto que te lo doy aunque no lo quieras. Es muy bonito, en verdad tiene trasfondo esa frase. Que me quieras es una bomba de amor, una bomba. Venimos de una frase romántica, sé que lo de bomba de amor ya no es tan guarro como pensaba. Que me quieras es una bomba, Miss Catalina, quiero morderte esa bemba fuera de liga. Esto sí que guarra. No hay manera de que algo tú me pidas y yo por conseguirlo no me juega hasta la vida. Claro, entonces es una mezcla porque la canción tiene esa parte romántica de hablar de un amor por el que lo haces todo y también habla de esa parte física y ese deseo y ese atractivo. Eres divina al natural, crudita, yo te como, sin limón y sal. Vamos, la típica pareja que como les dejes solo en tu casa, más te vale que limpies todos los rincones. Eres divina al natural, crudita yo te como, sin limón y sal, sin limón y sal. Qué bonito sería hacerte el amor, claro. Ahora hacerte el amor después de morderte la bemba, pues un poquito de romanticismo, ¿verdad, cariño? Quiero hacerte el amor, quiero que me ves. Vale, lo repite, morder la bemba, jaja.
Ta 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 ta, bomba, 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 bomba. Yo por ti mato si no me mata antes todo este tabaco. Buena rima, aunque sea irreferencia no la pillo. No pienso soltarte aunque te vea en un rato. Lo que sí voy a soltar es de mi boca este cigarro para enseñarte un nuevo vicio. Voy a necesitar tus labios para ese nuevo vicio. Ya lo sabíamos todos. Préstamelos, para mí eres Dios. Vamos, esta canción habla, aparte de que mola, porque este ritmo caribeño, otra vez iba a decir, este ritmo, claro, te lleva al libertinaje, a la diversión, al verano, a una noche de locura, entonces pues es una canción pues, va, que te le pone fina filipina, le pone. Presentármelos, para mí eres Dios, cuando en mis sueños tú me haces el amor. Uy, porque a mí nadie me dice estas cosas, de verdad. Pasadita la resaca, no se siente como en casa, porque no estás a mi lado, mi amor. Hombre, en casa no te vas a sentir después de una resaca, hija mía. Nadie sabe qué me pasa, ni se lo imagina, cariño, pues que vas con resaca, lo has dicho, ¿qué te va a pasar? Que te crees que es amor y no es amor, es que llevas el resacón del siglo, mi vida. Y repite lo mismo, que me quieras es una bomba de amor, mis Catalina, cómeme la bemba, bebe bemba, y bomba, 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 bomba. Vale, en cuanto a la canción, no compite en Eurovisión, pero sí en el Benidorm Fest, donde se enfrentará a un jurado 50% y luego vuelve el voto demoscópico más, que es un 25% creo, más el 25% que será el televoto con la aplicación gratuita, el voto por teléfono, por llamada, etcétera. Vale. Tanto en televoto como en demoscópico, creo que es, sobre todo en demoscópico, creo que es una canción que puede arrasar. Claro, ya el público ya no va a pensar. Esta es la forma de este año que es más sencillo, por eso me parece más divertido, porque al final no tienes que pensar, no, es que para Eurovisión ha habido un jurado, ya sabemos cómo votan los jurados, a ver si hay una voz poderosa, a veces si la canción no gusta no votan a la voz poderosa, todo eso se olvida. O sea, yo, el jurado del Benidorm Fest, a lo mejor no va a votar tanto por una actuación clavada y perfecta, sino buscando un hit o buscando una canción ganadora. Eso lo veremos este año cómo se decantan. Si se decantan más por la canción o siguen valorando todo el conjunto. Entonces, en este caso, creo que esta canción es un pack muy completo porque creo que como canción, tanto a un jurado como a un público va a gustar por el ritmo que tiene. Además, como he explicado y como todos sabéis, es una canción muy comercial para España. Ser una salsa, ya que se consume mucho el ritmo latino. Es más, además, la canción creo que va muy bien para hacer un show en directo porque va con ese ritmo que te está atrapando y cuando te ha atrapado la canción, ella mete el discurso que es el subidón y en vez de hacer lo que te esperas, que es terminar la canción, ¡ué! Rollo, con mucha energía, se empieza a ralentizar un poco la energía, pero esa música ralentizada me ha recordado un poco como un cierre de carnaval, como por ejemplo estás de carnavales, es el último desfile, la última canción y el público empieza a ir detrás. Entonces el ritmo se va ralentizando y se va uniendo todo el público a cantar. Entonces lo veo como la parte perfecta para que ella se baje del escenario, ande por el público. Es que probablemente va a cerrar así la actuación. Se baja del escenario y empieza a caminar por el público cerrando la actuación con un ritmo más sencillo que se vea a la gente uniéndose a ella en plan rollo carnaval. Entonces me parece que para el directo es una canción que se va a crecer en directo, que es fácil de ejecutar, bueno, fácil, fácil si tienes mucha energía y fuerza y ella la tiene. Entonces, la veo una canción que puede ganar el Benidorm Fest, una canción con mucho potencial para ser un hit. A ver, al final, esto es como si yo soy de una discográfica, escucho una canción y digo, esto tiene potencial de hit, pero al final, aunque seas potencial de hit, necesitas una promoción. Es cierto que en el Benidorm Fest van a tener una promoción masiva y es el lugar concreto, pero ya el público tiene que responder. Creo que tiene los ingredientes para serlo, pero luego hay que ver si el público responde tal cual y consigue serlo. Si a lo mejor no llega a ser un mega hit, de las más escuchadas de esta edición va a ser seguro, porque ya destacaba en el recap, va a destacar también en la final, y es que gusta, o sea, independientemente de consumas más este género o no, gusta. Entonces, si ya lo eleva con una puesta en escena que llame la atención, es que ya tienes algo que te esté llamando la atención y una canción que no se te olvida y se te queda. Entonces, al final tienes el enganche, o sea, me parece tremendo. Ahora, sé que no competimos en Eurovisión, pero he leído muchos comentarios de que se nota que Televisión Española ha escogido estas canciones sabiendo que ya no íbamos a competir porque no hay canciones competitivas para Eurovisión. Es la primera que escucho, lo diré cuando tenga todas, porque me parece algo interesante decir, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos competido en Eurovisión? No.
que también es un poco difícil de predecir porque actualmente Eurovisión, como el nivel musical está bajando por culpa de la política, en el televoto, si no te incitan nada a votar, los votos que prevalecen son los políticos y los votos de diáspora. Ocurre como lo del año pasado. Porque si a ti no te gusta ninguna canción, no votas, pero el que quiere votar por motivo político le da igual cómo sea la canción y cómo salga la actuación, va a votar. Entonces ese voto se mantiene. El que baja es el de la música. Si la música no es buena, solo va a haber votos días por de política. Y luego están los jurados que están más estratégicos que nunca porque tienen que hacer boicot a Israel y algunos a Ucrania para reducir su televoto. Entonces, si ya boicotean a dos países y les puntúan mal, independientemente de su nivel, les abre la veda para puntuar mal a los rivales y a quienes quieran porque ya han hecho trampas con dos países, pues por hacerlo con unos pocos más no pasa nada. Y ahí tienes el mejunje que se formó el año pasado y el mejunje que va a pasar con Eurovisión por culpa de lo que está ocurriendo. Entonces, pero suponiendo que hay una objetividad en Eurovisión, es una canción latina, lo veo súper competitiva, es lo que se demanda de España. Tiene una salsa que da mucho juego en el escenario para hacer un show. Quizás con las actuaciones del Benidorm Fest en directo, me atrevo y hago ese vídeo de, oye, ¿qué hubiera pasado? Si son competitivas, pero de momento quiero decir, a mí esta canción sí me parece competitiva para Eurovisión. No automáticamente tú piensas, oye, esto habrá ganado Eurovisión, pero sí creo que hubiera sido muy bien recibida. Luego lo de siempre, si te bloquean las diásporas, no bloquea todo, pues queda muy mal. Pero hubiera sido, me parece, una canción que se hubiera disfrutado mucho en pre-parties, que hubiera sido muy bien recibida por el fandom, que hubiera gustado mucho en general, pero claro, es que el sistema de votación nos perjudica. Entonces, no se sabe. Pero competitiva, sí que me parece, vamos, esta canción te la envía otro país que no está perjudicado por el sistema de votación, que tiene 1000 vecinos, venga, y lo peta. Entonces, es mi opinión, es la primera. Luego a lo mejor escucho más canciones y digo, oye, pues para Eurovisión no, pero esta, que es la primera que he escuchado, que es la que más me interesó, sí que creo que hubiera sido competitiva en una Eurovisión objetivo. No en una Eurovisión como lo que está ocurriendo actualmente, que no hay objetividad. Y ya está, esta es mi opinión de la canción de Luna aquí para el Benidorm Fest 2026. Decidme en comentarios si la habéis vivido como yo, la habéis disfrutado, si el final os parece, os gusta así, os hubiera gustado el final poderoso, si os parece buena, si os hubiera parecido competitiva para Eurovisión o no, si le veis que va a ser un hit, ese tipo de cosas. Y nos vemos en las siguientes reacciones. Chao, bembas.